Muy buen domingo a la noche, lunes al mediodía, miércoles media tarde, cuando nos estés viendo aquí en Eva TV Ambientalismo Popular. Está pasando. Hola, Leti Martínez. Hola, Jimé Fuertes. Iba a sumar en cualquier parte del mundo y tomando también cualquier bebida, ¿no? Depende de la tarde, un mate, un vino, agua. También, Claro, ¿por qué no? un café con leche a la mañana. Sí. Siempre es bueno estar viendo, está pasando, porque bueno, están pasando muchas cosas como Sí. para que todo siga tan normal. Así que este programa, que es un programa que se dedica a la militancia ambientalista, a la lucha por el derecho al ambiente, hoy también va a estar atravesado por lo que está pasando en nuestro país y la proscripción y detención de Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a estar hablando de eso. ¿Y qué tiene que ver eso con el mundo ambientalista? ¿Qué tiene que ver la proscripción de una líder de la región con la lucha por los derechos por el ambiente? Vamos a estar profundizando. Sí, Jimé, y vamos a hablar después también de España. Sí. Vamos a hablar algunos datos llamativos en lo que tiene que ver con la basura. ¿Y viste esto de, lo hablábamos hace poquito cuando hablábamos de Moreno, de que otros municipios iban y le tiraban la basura? Bueno, eso también pasa entre los países. Así que vamos a contar algún dato de España. Pero antes de las columnas, si te parece, Jimé, ¿Qué? comentar... A ver, lo voy a tirar en dato porque me parece que es bien fuerte. El 40% de la superficie terrestre está degradada. ¿Qué significa esto y por qué lo traemos? Porque este 17 de junio fue el Día contra la Desertificación y la Sequía. Sí. Para ponerlo, porque por ahí nos dicen 40%, bueno, ¿qué significa? En Naciones Unidas ponían algo que me parece bien gráfico. Cada segundo se degradan tierras equivalentes a 4 campos de fútbol. ¡Wow! Cada segundo. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Bueno, por eso el día Es un montón. contra la desertificación, para que haya políticas en ese sentido. De hecho, lo que sostienen es que para el 2030 el objetivo sería 1.500 millones de hectáreas a restaurar. De hecho, esto se hace a través de un programa que se llama Restaurar las Tierras, Liberar las Oportunidades, porque además cuando hablamos de desertificación, cuando hablamos de sequía, hablamos de un montón de consecuencias que van desde lo económico, desde producciones, cuestiones económicas que no se pueden hacer más, desde personas, millones y millones de personas que tienen que emigrar como consecuencia de la sequía o de la desertificación, entre otras tantas que podríamos enumerar, como decía, como consecuencia de esto. De hecho, creo que vos también tenés un dato más a nivel nacional. Sí, así es, porque para que poder situarlo en particular en la provincia de Buenos Aires, la ecorregión pampeana cubre el 60% de todos los pastizales de toda Argentina y representa el 15% del territorio nacional. Bueno, de esa ecorregión pampeana de pastizales, porque uno se imagina los pastizales ahí. Los pastizales son tan importantes como los bosques, como las selvas. Tienen su ecosistema, sus especies nativas de flora y fauna que están en peligro justamente en esta ecorregión pampeana, porque más del 80% de este territorio, de esta ecorregión, está destinado a la industria agroganadera y solamente el 2,5% son áreas protegidas, o sea, áreas en donde no pueda entrar ningún tipo de actividad. Y por ejemplo, el venado de las Pampas, ese Bambi tan precioso, tan bonito, es uno de los que está al borde de la extinción porque, bueno, ya no tiene dónde habitar. Y me parece importante una cuestión. El problema de la desertificación, en particular en la provincia de Buenos Aires, tiene que ver justamente con la expansión agrícola ganadera y la mala urbanización. Esto es lo que genera la degradación de la tierra a partir del sobrepastoreo y el cambio de uso del suelo. Esto no quiere decir que no se tenga que dedicar distintas actividades a la agricultura o a la ganadería, pero sí se tiene que hacer de manera sustentable para justamente evitar la desertificación. Y de esta manera sí se puedan producir alimentos sustentables, se puedan reparar los pastizales degradados y conservar la biodiversidad, ¿no? Porque estamos perdiendo especies propias de la región pampeana
que ya después no van a tener dónde aparecer. Así que les dedicamos este día en particular a todos aquellos y aquellas que sí se dedican a hacer ganadería sustentable. Sí, así es. Está buenísimo esta diferencia que haces, ¿no? No es Sí. una cosa o la otra. No, falsos dilemas, Sí. no nos comamos la curva, Sí. amigas. Y debates que hay que dar. Exacto, total, debates que hay que dar. Y hablando de debates que hay que dar, Leti, qué Sí, país, por sí, Dios, qué país. semana tan qué particular. semana. ¿Y qué días que van a venir? Porque Sí. estamos viviendo momentos políticos muy conmocionantes en nuestro país. Recién lo decíamos, es una líder, no me gusta la palabra lideresa, me gusta líder. Bueno. No me gusta heroína, me gusta héroa. Pero bueno, eso lo dejamos para Ay, otro me día. encanta heroína. Y ¿Heroína te lideresa gusta? también, sí. Bueno, ves, acá tenemos para todos los gustos. Para que nos Se complica con cancillera, por ejemplo. Se Esa, complica. sí, ahí te lo- Presidenta sí, Sí. presidenta, pero bueno, lo dejamos para la profe Sí, sí. de literatura. Pero bueno, en particular, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a prisión domiciliaria por 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y el pueblo está movilizado, el pueblo está en la calle, hay muchas actividades de todo tipo, y hoy les queremos hablar de una en particular que se llevó a cabo minutos, una horita, un ratito después Sí. de haberse conocido que efectivamente le daban el beneficio, por decirlo de alguna manera, de la prisión domiciliaria a la expresidenta. Estamos hablando de una actividad que se llama Ambientalismo con Cristina, que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en donde Ahí lo estamos estamos compartiendo viendo. imágenes. Sí, así es. Mucha en donde gente. Mucha gente, sí, no entrábamos en el aula, porque bueno, se juntó toda la militancia ambientalista, peronista, cristinista, kirchnerista, decilo como quieras, para dar cuenta de por qué hay que salir a manifestarse Y en vos contra. estabas ahí. Sí, estábamos ahí chusmeando, charlando, comiendo alimentos sustentables que estaban ahí. Ahí está la ministra. Sí, Daniela Vilar. Ahí al lado está Leo Grosso, que es parte de la gestión de la Municipalidad de Moreno y también un militante ambientalista desde jovencito. Y también, ¿sabés quién estaba ahí? Me llamó mucho la atención y me gustó. Ahí la está presentando Daniela, a Beatriz Mendoza. Ella es la Beatriz Mendoza del Fallo Mendoza. ¿Qué es el Fallo Mendoza? Lo habíamos contado acá una vez. Ahí se gana el aplauso porque, bueno, no es una cara famosa Beatriz, pero en realidad el Fallo es muy famoso a nivel internacional porque es la vecina de la ciudad de Buenos Aires, que junto con los vecinos de la provincia de Buenos Aires logran que la Corte Suprema, el Estado provincial de la provincia de Buenos Aires y el Estado de la ciudad, más el Estado nacional, se tengan que hacer cargo de la restauración del riachuelo. Sí. Eso... ¿Qué vecina con ovario sí te gusta? Ay, me encanta. En esta lógica Me encanta. Bueno, es que justamente porque ellos se organizaron y pelearon contra las empresas y los estados. O sea, tenían todo en contra, pero bueno, eran vecinos... con los poderosos, con todos los poderosos. Con los poderosos en serio, pero bueno, eran vecinos que vivían en barrios muy afectados por la falta de salubridad, por la contaminación permanente, los chicos todo el tiempo en las salitas con el mismo tipo de enfermedades, y todo porque a las industrias se les ocurría no tener una gestión de sus desechos y tirarlo al agua, así como en la Edad Media, onda, sin ningún tipo de tratamiento. Bueno, ese es el riachuelo que todavía tenemos hoy, que si bien se avanzó mucho en el cumplimiento de este fallo, el año pasado la Corte Suprema, esta misma Corte que acaba de condenar a Cristina Fernández de Kirchner, esta misma Corte dijo, ay, bueno, ya está, no hace falta que yo como institución de la justicia siga vigilando a ver si el Estado cumple o no cumple el saneamiento de esta megacuenca del río Matanza-Riachuelo. Tremendo retroceso. Porque aparte es un fallo que se logró a fuerza de organización. Era un montón de organizaciones de vecinos que se tuvieron que poner de acuerdo a partir de 2004 hasta 2008 que se logra el fallo, de mucho trabajo.
Y además eso, el reconocimiento internacional que tuvo, pero bueno. Ahora es muy el contexto, ¿no? Que da para debatir con lo que está pasando en México, que ahora los jueces y los miembros de los tribunales se eligen por voto popular, y algo que se hablaba mucho en la narrativa es esto, ¿no? No hace falta, creo que, ni repetirlo, pero lo vamos a hacer, de cómo las justicias terminan, en general, en los países de la región, de acuerdo al poder político, ¿no? Pero claro. Y esta decisión de la Corte llega en un momento en que hay un gobierno que, como lo decimos siempre, es un negador del cambio climático. Digo, se da en ese contexto también, ¿no? Que me parece que es muy claro de cómo la justicia, bueno, ni hablar lo que pasó con Cristina, pero refiriéndonos a esto concretamente también, digo, cómo da marcha atrás con un fallo que era muy relevante y lo hace en un contexto con este gobierno negacionista, que sigue la línea de Donald Trump en ese sentido, que bueno, lo hemos contado ya varias veces. Bueno, y uno de los temas que recién se estaban debatiendo aquí en este encuentro es justamente la quita de las conquistas y derechos básicos, y en particular de la destrucción del sistema de ciencia. Esto es muy importante, está totalmente vinculado al derecho al ambiente, porque el negacionismo de consensos elementales y en particular la destrucción del sistema de ciencia logran que estas miradas oscurantistas y basadas en el individualismo extremo se impongan, pero hasta ahí nomás, yo no le daría tanto. Yo sé que ahora tienen todo el poder de su lado, pero también del otro lado hay mucha resistencia y mucha organización. De hecho, si te parece, Leti, me gustaría que escucháramos a uno de los testimonios que nos dieron hoy ahí mismo en exclusiva para Está Pasando desde Jime Cronista también. Jime Cronista también, lo que usted diga, señora, señor, yo ahí me pongo se puso la 10. La 10 y salgo a la cancha. ¿Te parece? ¿Vemos el primero de los testimonios? Sí, ya quiero escuchar. Bueno, acá estamos con Belu. Ella es militante ambientalista y se vino aquí a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a, como dice aquí, bancar a Cristina. Belu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué crees que el ambientalismo tiene que bancar a Cristina Fernández de Kirchner? Bien, creo que Cristina es la única que puede garantizar, ¿no?, nuestros derechos y principalmente una visión situada del ambiente. Estamos en un contexto de cambio climático, atravesando el sur global, y que significa, ¿no?, defender a Cristina, significa defender nuestra soberanía, ¿no?, entender que los bienes comunes naturales están a disposición del pueblo y no simplemente a disposición de aquellos quienes concentran la riqueza, y que históricamente saquear nuestro territorio, tenemos 500 años de historia de saqueo en América Latina, y que siempre Cristina ha demostrado que es la que se ha parado enfrente de esos poderes concentrados y ha demostrado que con la legislación, ¿no?, como ha sucedido durante los últimos años, y yo creo que junto con ella podemos seguir acrecentando esa legislación ambiental que proteja, y esas legislaciones históricas y que fueron hitos, fueron también de la mano de ella. Además, creo que una posibilidad de tener en nuestra perspectiva desde el sur global nos da la chance de pensarnos como Latinoamérica, ¿no?, en un gran ambientalismo popular en América Latina, que solamente creo que viene de la mano de ella, ¿no? Nos ayuda a pensarnos como sur global en un contexto de cambio climático donde la centralidad tiene que estar en la adaptación al cambio climático. Sabemos que somos los que menos contribuimos y los que más sufrimos los impactos de los eventos climáticos extremos, y bueno, nos da la chance de pensar que nuestro ambientalismo tiene que ser con Cristina, y si no, no es. Bien política la definición. Sí, muy clara, y bueno, mucho esto de que hacemos referencia siempre, ¿no? Me quedo también con esto último que decía, de que lo planteamos muchas veces, ¿no?, de las distintas responsabilidades que tenemos desde el sur y la necesidad de tener a alguien que nos gobierne desde ese lugar y no desde el alineamiento con los grandes generadores de contaminación, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Digo, ¿desde dónde también? ¿Desde dónde? Y ahora quiero que escuches en particular el testimonio que sigue, porque no habla de recursos naturales, habla de bienes naturales. Y esa es una gran distinción que a veces la gente no tiene por qué saber, pero que los recursos están pensados en términos de explotación económica y los bienes no necesariamente. Los bienes, un lago donde podés ir a mojar las patas, donde las aves se pueden ir a criar a sus crías ahí a su vera, no necesariamente tiene que estar pensado con el signo pesos en el medio. Así que escucha bien cómo lo explicaban.
Estamos con Romina, ella es docente de educación ambiental. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué es eso de ser docente de educación ambiental y dónde podés ejercer tu vocación? Bueno, yo en principio soy profesora de biología, trabajo en escuelas primarias, asistiendo a maestras y ahora recientemente me estoy incorporando a la Reserva Provincial Santa Catalina para cumplir ahí un rol de educación ambiental. Yo creo que la educación ambiental es fundamental para poder formar una conciencia ambiental a largo plazo, para que las nuevas generaciones comprendan lo que significan los bienes comunes y la importancia que tiene eso en la vida de todos y de todas. ¿Y por qué crees que el ambientalismo tiene que bancar a Cristina Fernández de Kirchner? Fundamentalmente porque Cristina Fernández de Kirchner representa los intereses de las mayorías, o sea, los intereses del pueblo. Y es gracias a ella que se pudieron desarrollar todas las leyes que protegen al ambiente, teniendo en cuenta también todas las deudas ambientales que tenemos, ¿no? No es que, pero el hecho de que quieran coartarnos nuestra libertad de poder votar a quien queremos, creo que hace que nosotros, los que estamos y militamos y educamos por el ambiente, tenemos que estar acá presentes, bancando, sosteniendo, dejando de perder derechos. Es fundamental que dejemos de perder derechos, no estamos en condiciones de eso. Dejar de perder. Gracias, Romina. Ella docente y además promotora de la ley Yolanda, que es la que hace que todos los funcionarios tengan que tener una capacitación medioambiental. Pero bueno, súper importante. De hecho, ella arrancaba justamente por eso, ¿no? La importancia de la educación ambiental, que además nosotros lo decimos, nosotras acá aprendiendo también, pero que fundamental, porque creo que falta mucho eso. Sí, sobre todo en este momento. Y quiero que compartamos el último testimonio de Oscar. Él es uno de los recicladores y cuenta su experiencia de una manera muy hermosa. Fíjate cómo lo cuenta. Bueno, estamos con Oscar. ¿De dónde sos, Oscar? ¿De qué cooperativa? Soy de Loma de Zamora, soy presidente de la cooperativa Centro Verde Joel y estoy en un nodo municipal. ¿Qué es un nodo municipal para el que no sabe? El nodo municipal es donde un grupo de cooperativas, que en este momento somos 5, y trabajamos todos juntos, en conjunto, y hacemos la venta también en conjunto para mejorar la calidad del compañero. ¿Y por qué crees vos, como trabajador del reciclado, que la militancia ambientalista tiene que salir a apoyar a Cristina Fernández? De parte nuestra nos cambió la calidad de vida. Nos reconocieron como recuperadores urbanos que antes te discriminaban por ser cartonero. Nos mejoraron, somos recuperadores urbanos, tenemos obra social, tenemos un buen trabajo, bajo techo. Nos cambió la calidad de vida porque tuvimos muchas herramientas de parte del gobierno, muchas herramientas que nosotros no podíamos comprarla. Claro. Así que vino re bien. ¿Cómo no la vamos a apoyar aquí? ¡Qué lindo! ¿Viste? Sí, me encantó, ¿no? Cuando le pregunta por qué hay que apoyar a Cristina. Bueno, básicamente porque le dieron derechos, ¿no? Recuperadores urbanos, y además esta cuestión no solo de derechos concretamente, sino también lo que tiene que ver con el trato. Digo, exacto, el lugar que se le da, la dignidad. De su trabajo, exacto, de ser cartonero a ser recuperador urbano, que aparte el rol social carísimo en términos no de plata, carísimo en términos de condiciones de vida que nos garantizan a todos los demás que vivimos y tiramos basura de la reciclable y de la que no. Así que nada, me parece muy importante que desde todos los ámbitos nos estemos organizando y en particular desde la lucha por el cuidado del ambiente también. Qué lindos testimonios trajiste, además distintos. Sí. Desde distintos lugares. Exacto, así que el encuentro, me tuve que venir, pero el encuentro seguía y vamos a seguir contando de cómo se viene. ¿Querés sumar algo más que se haya dicho? No, me parece importante esto, que desde todas las aristas uno se puede organizar, no hace falta estar organizado en un partido político formal, tradicional, que eso también, pero que con tus vecinos, la cooperadora del colegio, los recicladores urbanos, en contacto, siempre en contacto físico y coordinado con compañeras y compañeros. Bueno, me encantó, Jimé. Muy lindo. ¿Viste? Sí.
Y se te veía muy bien Sí, ahí, ¿vos como que decís? me encantó. Bueno, sí. voy a salir por los barrios a hacer notas. Sí, podríamos. Podríamos. Si te parece, nos vamos de los barrios a la Europa. Y por bueno, un ratito, vámonos ¿por para qué allá, no? a las Europas. A las Europas. Nos vamos a España, concretamente. A ver, un dato que me parece muy sobresaliente, pero que detuvieron a más de 100 personas en España. ¿Ahora? Ahora. ¿Por qué? ¿De qué se las acusa? De tráfico ilícito de residuos urbanos. Justamente hablábamos con un recolector, un recuperador, y ¿Que fue en Cana? fueron en Cana, pero a ver, no porque son recuperadores urbanos, sino todo lo contrario, están detrás del negocio de los residuos. A ver, Como Macri. sí, lo voy a poner un poco en contexto. Decíamos hace poco con Moreno y la situación de Moreno, que nos contaban cómo le llevaban basura de otros o residuos de otros municipios a Moreno, ¿no? Sí. Y que eso habían logrado modificarlo. Bueno, lo mismo pasa con los países, y sobre todo con los países más desarrollados, que le envían basura, residuos a los menos desarrollados. En este caso se da entre los mismos países europeos. Entonces, Wow. en esta noticia que salió en Econoticias, pero también en F, que es la parte más ecológica de las noticias, digamos, lo que tiene que ver con lo ambiental, esta investigación, que como te decía, terminó con más de 100 detenidos, pero que descubrieron toda esta trama que hay, de hecho la llaman como la Cosa Nostra. Creo que tenemos ahí un título para compartir, de hecho, ahí está, el negocio millonario de la Cosa Nostra con la basura en los vertederos en España. Wow. A ver, ¿qué hacen? ¿O qué es cuál es la línea de investigación? Lo que sostienen es que en países como en Francia o Italia, cada tonelada de residuos puede llegar a costar hasta 300 euros. En el caso de España es de 50 euros. Es decir, es mucho más barato. Entonces, ir a depositarla ahí. Exacto. Lo que hacen desde esos países, empresas, es llevarla a España. Pero ¿qué pasa con esto? Primero que son de forma ilegal. Claro. O sea, son vertederos que los hacen de manera ilegal. Es un delito ambiental esto. Es un delito, y estas más de 100 personas están presas por esto. Porque Wow. es un delito, porque hacen todas estas movidas de manera ilegal. Bueno, y la otra cuestión es que además también viola las mismas reglas de la Unión Europea, porque la Unión Europea lo que dice es que justamente estos vertederos y los residuos tienen que ir a los lugares de proximidad donde se produjeron. Claro. Es decir, que no sería España, claramente, sino que serían sus respectivos países y además... Sí, el país de origen. Exactamente. De hecho, lo que dice esta misma investigación es que en 2 años llegaron a España 120.000 toneladas de residuos que se cree que vienen sobre todo de Francia, de Italia y de Portugal también. Que lo hacen por esta cuestión, porque les resulta más barato y lo hacen de forma ilegal. Claro. Pero no todo queda ahí, sino que a su vez la investigación lo que también sostiene es que la misma España también envía residuos a otros países en vías de desarrollo. ¡No! Como por ejemplo, hay Claro. varios. El más grandote le tira al Así al es. del mediano y el mediano al más chiquito. Qué Sí. lindo, qué lindo. Sí. Bien, bien. Así que manda los residuos de España a países como Brasil, Qué como Turquía, como Vietnam, como Tailandia, entre otros que podríamos enumerar de países en vías de desarrollo o algunos países emergentes. no centrales. Sí. De hecho, esto lo podemos ver a nivel mundial, digamos, de lo que pasa con países que básicamente le llevan. En algunos casos entiendo que se arregla incluso de estado a estado, es decir, que se reciben los residuos. Y por otro lado, esta cuestión directamente, completamente ilegal, como te contaba el caso de cómo llegan a España. Así que bueno, me pareció un dato interesante porque muchas veces cuando hablamos de Europa como vanguardia, que es una realidad, que lo decimos, también siempre lo contamos, ¿no? Esta idea, estas reglas o requisitos que pone la Unión Europea al momento de comerciar de pronto con otro bloque o con otros países que tengan que cumplir con ciertos requisitos ambientales, lo que contamos siempre de la pelea que hubo entre Bolsonaro y Macron por la Amazonía y esas cuestiones, pero bueno, de pronto pasan estas cosas
que, bueno, ahí apuntaban, digamos, a varias cuestiones. Una, por supuesto, es la falta de control. Claro, es la guerra de la basura. Sí. Te tiro con basura y vos arreglate en tu país donde la pones o no sé. Sí. Sí, pero además digo, ¿por qué pasa esto? Falta de control, la misma gente que tiene que controlar que también sea parte de este delito, digamos, sí, claro, que sea los parte estados no están controlando a las empresas claramente. Sí. Así que bueno, me pareció bien interesante este punto y esta investigación, porque son más de 100 personas detenidas. Pero vamos a aprovechar a quedarnos también en España, y para eso quiero que veamos otra foto que me parece que es bien representativo de lo que viene pasando en lo que tiene que ver con la electromovilidad. A ver, ahí estamos viendo. Mira, el gran desconocido. El 93% de los españoles admite no saber lo suficiente sobre los coches eléctricos. Hablamos de la electromovilidad como un paso clave en lo que tiene que ver con las energías renovables, con el hecho de empezar a depender menos de los combustibles fósiles. Sí. Y que esto me parece un dato que habla mucho de la sociedad. Bueno, escuchábamos justamente una de las notas que vos hacías de la importancia de la educación ambiental. Sí. Digo, que ni siquiera conozcan de qué se trata un vehículo eléctrico. De hecho, tenemos otra foto para mostrar también que lo hace más en detalle y dice, bueno, cambia mucho esto de generación en generación. Claro. En los menores de 30 años es altísimo igual, porque el otro dato que veíamos era mayores de 50 años. Jóvenes menores de 30 años, el 44% no conoce el costo del mantenimiento de tener un auto eléctrico. El 41% desconoce el precio de carga. El 31% no sabe cuánto tiempo tarda en cargarse. Y el 10% afirma tener conocimientos suficientes. Si vamos acá, salimos acá y tampoco lo van a saber. No, eso es lo que te iba a decir. Tampoco lo van a saber, pero por eso digo, lo remarco desde dónde estamos, o sea, desde el lugar que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una Europa que siempre se plantea como vanguardista en temas ambientales, que hay además toda una disputa geopolítica muy fuerte por lo que tienen que ver con los vehículos eléctricos, que están mucho más avanzados que la región en lo que tiene, o al menos que algunos países, en lo que tiene que ver con la electricidad, incluso hasta en el caso de España, de la electricidad en lo que tiene que ver con las casas, digamos, ¿no? Claro. Más allá de también... De uso doméstico. De uso doméstico y una dependencia que tenían, bueno, no es el caso de España puntualmente, pero sí de Europa, del gas y del petróleo ruso, sí, ¿no? Digo, al margen de la cuestión de por qué motivo lo hicieron o lo hagan, sí tiene en ese sentido un poco más avance, por eso me parecía un dato más llamativo que sea en España. Y después hay otra foto más que tiene que ver con, vos mencionabas antes, la agricultura sostenible, y lo vamos Sí. a ver cómo se da ahí. Bueno, esa es la imagen de la sequía. Hay un grafiquito, creo, o por ahí no, bueno, capaz que no, pues sí, me parece que no lo mandé, mala mía, que hablaba de en qué lugar está España en el avance de la agricultura sostenible, y va en retroceso. Si ves, bueno, el mapita de cómo lo vienen haciendo en los países europeos, están en algunos un poco mejor, pero sobre todo los países, bueno, de escandinavos. Sí. Pero después ves un retroceso en ese sentido también, ¿no? O sea que en todos lados está pasando. Sí, retroceso o estancados directamente. Como, bueno, parte lo quería traer por esto, ¿no? Porque un poco la idea siempre de esta, bueno, la Europa Verde, más allá de que lo contamos además con la llegada fuerte de la ultraderecha negacionista, hay ahí un debate, un quiebre de qué van a hacer, porque les piden que, o consideran, como sostiene acá Milei, que es un gasto que las empresas tengan que dedicarle a la cuestión ambiental. Bueno, eso es algo que se discute en el Parlamento, porque la ultraderecha ahora en el Parlamento Europeo, digo, tiene más peso, pero bueno, me parecía interesante traerlo porque no es todo verde y todo ¿Viste? lindo. Nada. Y bueno, entonces la revolución verde, la revolución ambientalista tiene que salir del sur global, amigas. Sí, sí. Amigos, es así. Sí. Es nuestro momento. De la deuda ambiental. Exactamente. Vamos a ser nosotros los que vamos a dar vuelta a esta circunstancia. Sí, que la paguen una vez los otros, Sí, ¿no? loco.
Es así, no nos corresponde. Sí, aparte Argentina tiene una matriz energética mucho menos contaminante desde principio del siglo pasado, así que, sí. que no nos vengan a correr. Sí, además, a ver, yo digo siempre la de Europa, pero si lo ves de Europa con respecto a los países en los que fueron colonizados y demás, bueno, Exacto. ni hablar de lo que han hecho muchas veces, de hablar de la frontera para afuera. No digo que sea el caso de España, pero digo de Europa y los países que han sido, bueno, de España podría ser con España nuestro también, continente, pero estaba exacto, pensando más sí. en Asia y en África. En ese sentido, bueno, es otra la política que se aplica fronteras afuera también. Así es, Leti, qué recorrida que nos hemos pegado hoy. Vamos a estar hiper atentos a cómo se siguen desenvolviendo los acontecimientos y en particular desde el ambientalismo del sur mundial para el resto del globo. Aquí desde está pasando ambientalismo popular, seguimos dando la pelea. Sí, totalmente. Jimé Fuertes, ¿nos volvemos a encontrar el próximo domingo? Así es, nos vemos el Se pasa próximo cada vez más domingo. Ay, rápido. sí, por Dios, métanse en nuestro Instagram, escríbanos Sí. ahí. Es @está.pasando.ambientalismo, ahí está. Sí, Así que lo busquen, lo van a encontrar. sí, búsquennos en Instagram, amigas, amigos. Nos estaremos encontrando la próxima. Adiós. Chau, chau.